tener la atención de ustedes. Entonces colaboremos, les va a tocar también estar aquí, si no ahora, algún día van a tener que manejar un auditorio, entonces sean respetuosos con eso. Si no están interesados, por lo menos sean respetuosos, ¿está bien? Y nos dirigimos todos con respeto, ¿vale? Tanto de aquí para allá como de allá para acá, ¿vale? Adelante. Bueno, pues nos tocó el tema de delirio y deterioro cognitivo. Pues nada más para definir, el delirium es el síndrome de confusión aguda caracterizado por fluctuaciones en la conciencia, la cognición y la atención. Ok, recuerden que la definición es algo más importante, los conceptos más importantes que debemos de tener, porque son los primeros que vamos a aplicar a nuestro paciente. Entonces, delirium, aquí lo importante es que esto es un evento agudo, ¿ok? Es un evento agudo. ¿Qué es el fenómeno agudo que está presentando este paciente? Está confundido y va a tener alteraciones fluctuantes de la conciencia. Va a haber estadios en que el paciente está consciente, está orientado, pero va a haber otros estadios en que el paciente se pierde en su orientación, se pierde en su conciencia. Y obviamente la atención y los procesos cognitivos, como de memoria, como de comportamiento, van a estar alterados. ¿Okay? Pero la palabra clave aquí es un fenómeno agudo. Okay. Y pues el deterioro cognitivo es la pérdida progresiva de funciones cognitivas, memoria, atención, lenguaje, orientación, juicio, etc., que puede ir desde un deterioro cognitivo leve y hasta una demencia que pues es ya lo más grave. Eso ya lo vimos, ¿no? Del deterioro cognitivo. Podemos avanzar. Acuérdense que ayer vimos que para clasificar a estos pacientes tenemos que hacerle el mini-mental state, y que el mini-mental state nos va a colocar a un paciente en el deterioro cognitivo en demencia leve, moderada y severa. Ese es el que vamos a utilizar nosotros, ¿ok? Acuérdense que los puntajes del mini-mental state están de 30 a 27, el paciente es normal, mayor de 6 es una demencia severa, ¿ok? Y los intermedios nos van a diagnosticar demencia moderada o demencia leve. Y en base a eso nosotros vamos a apuntar, ¿ok? Bueno, aquí nada más para diferenciar los puntos claves, como ya dijo el doctor, pues el deterioro cognitivo pues es más progresivo y es pues prácticamente que se va degradando pues nuestros sistemas, bueno, la mayoría de nuestros sistemas cuando pues nos hacemos viejitos, y pues es un estado de confusión. Y el delirio pues es algo, como ya se dijo, agudo y puede ser causado por pues diversas cuestiones como toxicidad o problemas psiquiátricos, etc. Y pues nada más eso, que tengan claro la diferencia. Y pues bueno, este es un algoritmo para la detección de deterioro cognitivo, que básicamente pues te dice el cuadro clínico que nosotros como médicos de primer nivel pues debemos saber identificar. Pues que pues el cuadro clínico es deterioro de la memoria, afasia, apraxia, agnosia, alteraciones de la función ejecutiva. Y pues esto es un poco viejito porque, como ya nos dijo el doctor, estas demencias es algo que se ha estudiado desde mucho tiempo y que pues prácticamente no tiene mucho avance porque pues como ustedes saben, la demencia pues no se cura. Entonces pues esto nada más es... Perdón, si hay mucho avance, si hay demasiado avance, todos los días hay conocimiento nuevo. La cuestión es que el resultado final no lo hemos traducido a la curación, pero sí se está avanzando en inmunología, se están avanzando en marcadores, se están avanzando en terapias conductuales, se están dando diariamente. Hay clasificaciones para estos deterioros cognitivos, clasificaciones de mecánica, clasificaciones de conocimiento. Por ejemplo, el test del reloj es una parte de esta clasificación, pero nos quedamos con lo que vimos ayer, el mini-mental state, y de ahí avanzamos. Vamos adelante, vamos hacia otro punto, vamos a avanzar hacia las demencias, ¿ok? Ok, perfecto, vamos en eso. Bueno, pues el Alzheimer también fue algo que vimos ayer. De manera rápida también, pues la fisiopatología principal es la acumulación del beta-amiloide y de la proteína hiperfosforilada y la degeneración
una enfermedad que hasta ahorita es irreversible. Ok, eso también lo vimos ayer, ¿no? Cómo se va avanzando en el deterioro de la enfermedad de Alzheimer, cómo se va depositando el beta-amiloide y posteriormente el beta-amiloide a nivel externo de la neurona, en la microglía, y a nivel interno de la neurona. Entonces vamos a ver los depósitos en fase ya avanzada de la proteína tau. Entonces esto ya lo vimos, es una enfermedad irreversible, es una enfermedad que debemos de diagnosticarla en los 30 35 años que tenemos nosotros de evolución de estos pacientes a través de nuevamente el minimental stay, a través de cambios de comportamiento de la vida y a través de algunos neuroprotectores. Vamos adelante, vamos a ir a la otra tipo de música, ¿ok? Vamos, porque esto ya lo vimos. O sea, eso solo era para que vieran todos los subtipos de demencia que hay. Es el de Bueno, ya vimos lo de las clasificaciones, ahora vamos a hablar de la demencia de los cuerpos de Lewy. Adelante. Eso es bien importante. Bueno, la característica de esta patología es que hay un almacenamiento de la proteína alfa-sinucleína en el interior de las neuronas. Afectan pues gran parte del cerebro y mayormente esta corteza cerebral y se me fue la otra parte que es base específica. Bueno, les continuamos. A ver, eso es bien importante la definición. Esa demencia de cuerpos de Lewy son las alteraciones de depósito también, son demencias neurodegenerativas. ¿Por qué se está degenerando ese cerebro? Porque bueno, ahorita en vez de estar depositando dentro de las neuronas este beta-amiloide, ahorita tenemos este sustrato que es la sinucleína. La sinucleína va a causar también un proceso inflamatorio con deterioro neurológico. La mayor parte de estos pacientes van a manifestar síntomas de corteza motora. ¿Ok? Adelante, vamos adelante. Sí. Bueno, factores de riesgo, pues la edad, mayormente mayor a 60 años, que haya habido historia familiar con alguna patología como pues esta o por Parkinson. A ver, ¿por qué se le va la Es el cable. A ver, vamos, ¿no? Bueno, y pues variantes genéticas, por ejemplo, GBA y bueno, la patología ya lo comenté, es lo mismo, la acumulación de la alfa-sinucleína que pues afecta a las neuronas y afecta su funcionalidad. ¿La siguiente? Entonces, estos pacientes igual, son pacientes, son enfermedades que se dan con el envejecimiento, porque mayores de 60 años hay una historia familiar y se han identificado genes, también APOE y GIP, que están presentes en el genoma de estas pacientes que puedan desarrollar la demencia del cuerpo de Lewy. Adelante. Y las características clínicas que son muy importantes es que estos pacientes pues presentan deterioros cognitivos, también presentan síntomas motores como son lo del Parkinson y alucinaciones visuales y trastornos del sueño REM. Algo importante que nos sirve mucho para clínicamente diferenciarlo con Parkinson es que en esta patología los síntomas que inician son los síntomas visuales y los síntomas cognitivos. Ya posteriormente, bueno, no tarda mucho en llegar los síntomas motores y los demás síntomas, pero lo primordial, como que nos sirve mucho para diferenciar del Parkinson, es las alucinaciones visuales y la demencia y lo cognitivo. Porque el Parkinson también, pues hay la demencia por Parkinson, pero esta llega muchos años después de que se presentó el Parkinson, o sea, los síntomas. Ok, aquí, definiendo bien esta situación, esta demencia de los cuerpos de Lewy, ustedes van a ver que van a involucrar áreas tanto temporoparietal como de la parte occipital. Entonces, estos pacientes van a tener un trastorno en el equilibrio, en la marcha. Número 2, es bien importante en estos pacientes que tengan alucinaciones de tipos auditivas y visuales. Y número 3, estos pacientes tienen alteración en su ciclo sueño-vigilia. Entonces, estos pacientes se la pasan durmiendo en el día, despiertos en la noche. Si lo sometemos a una polisomnografía, vamos a encontrar alteraciones en el sueño REM y eso forma parte del protocolo de diagnóstico de estos pacientes. Entonces, diagnóstico diferencial de cuerpos de Lewy, Parkinson. Parkinson tiene un deterioro más progresivo. Parkinson está asociado a la lesión de la dopamina por
disminución en la producción de la sustancia líquida. Aquí lo que estamos viendo básicamente en cuerpos de Lewis es depósito de sinucleína a nivel neuronal que causa todas estas alteraciones. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, lo siguiente, pues el diagnóstico mayormente pues es por historia clínica, porque la única forma para confirmar realmente que tenía esto, pues sería en la autopsia, cuando esa persona muera. Pero pues estando viva la persona, es simplemente con la historia clínica, se pueden hacer pues examinar los síntomas, ¿no? Que tenga las alucinaciones, la pérdida de cognición, lo motor, lo que ya mencionamos. Y pues otras pruebas complementarias, la PET y la SPECT y la resonancia magnética, pero pues más que nada como para descartar otras patologías. Ok, a ver, entonces tenemos un paciente que se presenta con alteraciones del estado cognitivo. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Vamos a ver qué pasa en el estado cognitivo. Minimental. ¿Qué es lo primero que deben de hacer? Deben de catalogar en qué estado de deterioro cognitivo está el paciente. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Minimental. O hicimos el Minimental State y declaramos este paciente tiene un tipo de demencia leve, moderada, severa. Ahora, ¿qué tipo de demencia va a corresponder? ¿Qué es lo primero que tenemos en contacto con el paciente? Sus características clínicas. Ya vimos las características clínicas de Alzheimer, ahora estamos viendo las características clínicas de la demencia por los cuerpos de Lewis. ¿Cuál es la patología en que va a causar el daño en estos pacientes? De los depósitos de sinucleína. Eso cuando lo vamos a ver en una muestra histopatológica, no lo vamos a ver en el paciente que estamos enfrentando en el momento. ¿Cuáles son las ideas que nos van a orientar que este paciente tiene una demencia del tipo de cuerpo de Lewis? Su manifestación clínica. ¿Cuál es su manifestación clínica importante? Es la edad en pacientes ancianos. Número 2, preguntar a los familiares. ¿Ha tenido otros pacientes que sufren, otros familiares que sufren de demencia? Ok, sí. ¿Qué tipo de demencia le han diagnosticado? Pues que Alzheimer o Parkinson. Muy raramente le van a decir cuerpo de Lewis, porque el cuerpo de Lewis no es lo más, la demencia más común que vamos a encontrar en el paciente anciano. ¿Cuál es la demencia más común? ¿La de qué? Es Alzheimer. ¿Cuánto porcentaje? Hasta el 75-85%. Entonces esto es lo que vamos a ver como cuando veíamos las cefaleas. Ok, ¿qué características nos va a dar este paciente clínica para nosotros pensar? Este paciente tiene una demencia del cuerpo de Lewis. Sus manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Número 1, alteraciones visuales y auditivas, eso es bien importante. Número 2, alteraciones en la marcha. Estos pacientes van a venir con individualismo, van a venir que no se pueden sostener y van a tener una forma de caminar, una forma de caminar como el paciente de Parkinson. Es una marcha festinante, pasitos cortos y moviéndose, ¿no? Y desequilibrio. Este es el paciente con que estamos pensando nosotros tiene demencia de cuerpo de Lewis. Ahora, averiguamos cuál es el patrón del sueño. Este paciente tiene alteraciones en el sueño, sí, se la pasa despierto todo el día, dormido todo el día, no duerme en la noche, tiene agitación de tipo psicomotora y cognitiva. Entonces nosotros ya vamos encuadrando nuestra ideal clínico hacia el diagnóstico del cuerpo de Lewis. Ahora, ¿qué podemos hacer para confirmar ese diagnóstico? Acuérdense, siempre tenemos que descartar otras organopatías. Entonces estos pacientes hay que hacerle su biometría hemática, hay que hacerle su química sanguínea, hay que hacerle sus electrolitos séricos, hay que hacerle vitamina B12, hay que hacerle hierro, ¿verdad? Todo esto hay que hacerle porque otra prueba que era muy importante en estos pacientes de realizar. Pruebas de función tiroidea. Pruebas de función tiroidea. Y si nosotros, a ver, tranquilos muchachos, por favor, me desconcentran, vamos adelante, vamos adelante. Entonces ya hicimos esto, ahora ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el paso a seguir? A ver. Estudio de imagen. Porque ándale, aquí los quiero. Entonces es Estudio de imagen. un estudio de imagen. ¿Y qué le voy a pedir a ese paciente? La PET. Primero le pido una tomografía, porque voy a ver cosas grandes, como qué, cosas grandes como qué, por ejemplo, enfermedades clínicas multipartos, por ejemplo, un tumor, por ejemplo, una hemorragia, eso lo puedo ver en una tomografía en fase simple. No encuentro nada, ¿a qué me voy? Si tengo resonancia, me voy a resonancia, ¿no? Entonces voy a ver en resonancia con marcadores, por ejemplo, en este paciente, ¿cómo está el área aquí del hipocampo? ¿Está disminuida? Pues si está el hipocampo disminuida y tiene otros cambios clínicos, me voy a Alzheimer. Aquí en estos pacientes, a ver, nosotros lo que vamos a tener es esta actividad cerebral disminuida para el transportador de dopamina. Entonces, ¿qué hacemos?
ponemos marcadores con dopamina, marcadores de medicina nuclear cargados de dopamina, y si vemos que estos pacientes no acumulan, no presentan dopamina, entonces estos pacientes nos va orientando hacia el diagnóstico del cuerpo que debemos. Adelante, ¿qué sigue? Bueno, y el tratamiento, pues no hay como que una cura para que se detenga la progresión, pero pues se trata sintomáticamente y de soporte, y pues es pues tratando los síntomas. Cognitivo, pues los inhibidores de la polinesterasa, antipsicóticos, tratamiento de la levoporina para pues los para los síntomas motores, y pues también es importante las intervenciones no farmacológicas, como pues es el manejo de caídas, porque pues tienden mucho a caerse, como que cuidados para qué hacer, terapias del lenguaje y apoyo psicológico. Mire, básicamente todos los tratamientos de la demencia se van a funcionar en tres cosas. Número uno, hacer que estos pacientes tengan la suficiente cantidad de acetilcolina. Porque piensen lógico, si estoy perdiendo neuronas y esas neuronas me están respondiendo a acetilcolina, ¿qué es lo que tengo que yo hacer para ese paciente? Además, acetilcolina para que tenga mayor estrato, para que las neuronas que están funcionando puedan captar acetilcolina mayormente. Entonces, esos inhibidores o donadores de acetilcolina o inhibidores de acetilcolinesterasa. Ese es el paso número uno. Si tiene datos de parkinsonismo, que es temblor, que es rigidez, que es bradicinesia, que es bradicidia, pues le apoyamos con dopamina, le damos L-dopa, carbidopa, le damos una dosis de dopamina. Si el paciente viene inquieto, el paciente hace datos de delirio y se pone agresivo, ¿qué le vamos a dar? Entonces, un antipsicótico. Mayormente iniciamos con quetiapina y posteriormente nos vamos al DOL. ¿Por qué quetiapina? Porque tiene menos efectos colaterales que el aldol. Aldol baja la presión, favorece los umbrales de convulsión. Quetiapina nos la llevamos más fácil, vienen en dosis de 25 hasta 900 gramos, es más fácil de nosotros titular, y esa es la base del tratamiento de estos pacientes, más todo el apoyo que le debemos de dar, porque estos pacientes son dependientes. Acuérdense que demencia tiene que ver con pérdida de sus actividades de cuidado diario, tanto las básicas como las indispensables. Entonces, estos pacientes tienen que tener una red de apoyo, ¿correcto? ¿Sí se entendió? Eso es bien importante. Vamos adelante. Bueno, y por último, para que no se olvide en este caso, de esta patología, es el caso de Robin Williams. Este actor muy famoso se le había diagnosticado como Parkinson, pero realmente los síntomas que él tuvo se desencadenaron, o sea, de que tuvo alucinaciones, tuvo los movimientos de Parkinson, tuvo los problemas de sueño, todo muy junto. Entonces, ya después de su muerte y con autopsia, se dieron cuenta que la patología que él tenía era cuerpo de Lewis de manera difusa en su cerebro. Y eso es importante. Por ejemplo, me llama la atención a esto. Aquí en nuestros países nos quedamos sin conocer, porque no autorizamos la necropsia, no autorizamos las autopsias. Los únicos pacientes que dan autopsia son pacientes que son médicos legales. El resto, los familiares no nos autorizan autopsia. Entonces no tenemos forma de cómo conocer patológicamente cuál es la realidad del caso, máximo en este tipo de enfermedades. Se dice del patólogo que todo lo sabe, todo lo cura, pero cuando lo va a curar el paciente está muerto. Y eso es la verdad. Ellos saben la patología, ellos pueden decir cómo vamos a curar esa patología, pero desgraciadamente el paciente, la mayoría de veces, son especímenes de necropsias. En cambio, en otros países, en Estados Unidos, todas las biopsias son de rigor. Todo paciente muere y se va, a la necropsia de rigor. ¿Por qué razón? Porque entonces investigan las causas de muerte y nosotros podemos aseverar, este paciente tenía esto y esto nos sirve para ir avanzando tanto en el conocimiento de la patología como en los nuevos estudios. No tenemos esa información acá, entonces por eso nos quedamos como un supuesto. De por sí en medicina el 50% de lo que practicamos es supuesto. Imagínense si tenemos otro 50% supuesto también, entonces estamos navegando en aguas, estamos caminando en arenas movedizas. No se desanimen, así es esta situación. Yo llevo 26 años en esto, todavía no me desanimo. Creo que podemos ayudar a la gente. Sigamos adelante. Bueno, pues lo de Parkinson es más o menos la etiología, la psicopatología es igual que la de cuerpos de Lewis, pues que hay una malformación de la alfa
insulina y entonces eso hay acumulación, pero en esta es en la sustancia negra. En la de cuerpos de Lewis es en el citoplasma de las neuronas corticales. Entonces, esta es la sustancia negra, esa es la diferencia. Entonces, pues esta degeneración de las células por los cuerpos de Lewis que se acumulan nos va a generar que haya menos dopamina, porque pues las neuronas que están ahí en la sustancia negra son bueno, entonces los cuerpos de Lewis en esta patología de demencia de Parkinson se acumulan en la sustancia negra y en la de cuerpos de Lewis en el citoplasma de las neuronas corticales. Esa es la diferencia, pero igual es lo mismo, los cuerpos de Lewis acumulados por la ampliación del alfa sutil. Y entonces, pues en esta, las neuronas que están... No se van a confundir. A ver, ¿por qué le llamamos demencia de cuerpos de Lewis? Primero, ¿por qué razón? Porque el Lewis en los 1800 es el que describe este cambio fisiopatológico. Entonces, como buenos hombres, debemos llamar la atención, todos somos los fregones. Bueno, pues yo esto lo descubrí, aunque y eso es ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando que sinucleína se está depositando en el cuerpo de Lewis dentro de la neurona. ¿Qué pasa ahora en Parkinson? Sinucleína está ahora en el entorno, muy similar a lo que pasaba Alzheimer, ¿ok? Alzheimer, tau afuera y beta-amiloide adentro. Parkinson es sinucleína afuera y entonces alteraciones en la consecución de la formación de dopamina, la captación de dopamina. Adelante. Bueno, entonces pues eso nos causa las alteraciones motoras. Pero pues ya para las pero para la degeneración cognitiva pasa ya después de 10 a 15 años que tiene los síntomas motores de Parkinson. Entonces no es junto con los síntomas motores, son de 10 a 15 años después. Porque ya nos afecta, va creciendo el problema, ¿no? O sea, se van acumulando más los cuerpos de Lewis y afecta el sistema límbico, la corteza y todo eso, entonces ya nos empiezan a dar deterioro cognitivo. Ok, entonces miren cómo aquí tenemos también un periodo de más o menos 15 a 20 años de poder captar a estos pacientes. Por eso es bien importante que en nuestra consulta de base nosotros podamos acceder a una buena valoración del estado cognitivo de este paciente. ¿Cómo lo hacemos? Vuelvo y le repito, 10,000, 100,000 veces, Mental State, es lo más fácil. Bájenlo, hagan un checklist y entonces cataloguen a su paciente en qué defecto cognitivo. Ahora, si este defecto cognitivo va asociado con pérdida en el cuidado, en las actividades diarias como levantar algún papel, barrer o eso, o en su cuidado, que ya son una etapa más avanzada, entonces nosotros podemos decir, este paciente está demenciado, es moderadamente, ¿okay? Y ya después, pues empezamos con el protocolo, ya sabemos la fisiopatología y vamos aplicando lo que nosotros sabemos para llegar al diagnóstico. Adelante. Bueno, pues entonces ya nos empiezan a dar síntomas cognitivos, que es deterioro de la memoria, depresión, que es muy frecuente en estos pacientes, también problemas para la capacidad de planificar tareas y actividades en el día a día, problemas para pensar rápidamente. Entonces estos pacientes, nosotros les hacemos una pregunta y ellos se tardan mucho tiempo pensando en la respuesta. Si le damos el suficiente tiempo, tal vez nos respondan correctamente si la patología no está tan avanzada. Entonces también leí que también podrían tener esos problemas de que punta de lengua, que es de que sí sé qué quiero decir, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero no me sale. Como que esos pacientes tienen. Es un tipo de fase de expresión. Entonces, acuérdense, Parkinson, la B, ¿no? Bradixilia, bradiclaria, estos pacientes tardan en responder, tardan en interpretar los estímulos y tardan en pensar. Y la bradiclaria, ¿no? Es un paciente que habla muy lento, arrastrando la lengua. Son pacientes rígidos, son pacientes que también tienen alteraciones en el movimiento, son pacientes que empiezan con temblores finos, porque aquí el temblor fino, que es el temblor motor, que luego lo vamos a ver en el trastorno del movimiento, está asociado con la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos va a servir para el control de estos movimientos extrapiramidales. Pues eso es también la bradipenia. Entonces, estos síntomas que les acabo de decir como que son los leves.
con los que inician. Después ya empiezan con más síntomas más profundos sobre pues, el lenguaje y el habla. Y el 75% de los pacientes con Parkinson a los 80 años ya van a haber desarrollado pues, los síntomas de la radiofrenia, el taquicardia y todo lo que En esos pacientes va a ir avanzando el deterioro tal que va a llegar hacia la edad límite, entonces sus pacientes ya no tienen tienen esa fascia de que todo están ausentes, de que están inexpresivos, de que a ellos nada les llama la atención. Estos pacientes entran ahora en la etapa vulvar, y en la etapa vulvar ahí es donde empiezan a tener problemas de la deglución. Finalmente estos pacientes se olvidan de comer, no pueden deglutir y terminan en manejos paliativos con colocaciones de sondas de gastrostomía para poderlos nutrir. ¿Okay? Vamos a ver. Sí, también leí que puede haber alucinaciones y delirio, pero no es tan frecuente, solo en algunos. Las alteraciones de alucinaciones y delirio nos van a ver cuando estos pacientes son sometidos a estrés, no forman parte de su clínica cotidiana. Adelante. Bueno, ahora sí, mi evaluación. Bueno, yo puse ahí como un orden, pero pues el doctor también lo ¿verdad? Y el primero es la historia clínica completa, corroborada, como ya nos había dicho el doctor, por un familiar que venga con él o su acompañante. La exploración neurológica, que es para comprobar que sí tiene realmente Parkinson. No es necesario para el diagnóstico de demencia, pero pues sí necesitamos comprobar que tenga Parkinson, ¿no? La exploración neurológica del estado mental, que es pues lo que vimos en la asignación de neuro, de que orientación, memoria reciente, memoria retardada y todas esas cosas que vimos en la exploración de simulación de neuro. Y eso, después de eso vienen las pruebas que nos había dicho el doc de que el movimiento y todo eso. Yo leí en un libro que hay uno que se llama MoCA, Sí. y ese es como más específico. MoCA lo hacemos ya, bueno, no les platiqué de MoCA porque MoCA ya la hace el especialista, ¿no? Ya es una escala que nos va a dar más especificidad en cuanto a qué área de deterioro tienen estos pacientes. Sí está bien que sepan que los hay, de hecho las dos escalas que manejan psiquiatría y neurología para valorar a estos pacientes, Mini-Mental State y MoCA, ¿ok? Y lo van a ver en las diferentes clasificaciones. Sepan que lo hay, pero no es el motivo de este curso aprenderse eso. Ahora, el que quiera hacerlo, adelante también. Es un checklist que van revisando y le dan puntajes, es la misma cosa. ¿Okay? Bueno, y pues igual después vienen los estudios complementarios, como había dicho el doc, de que la TAC, el PET. Hay un PET que se puede hacer con dopamina para evaluar la función de la dopamina y todo eso, porque es la afectada en esta patología. Y pues el diagnóstico es clínico, o sea, tenemos que ver que tenga Parkinson realmente de más de un año. Ya saben, en un libro dice que más de un año, pero pues ya saben que los síntomas se dan de 10, 15 o hasta 20 años después de los síntomas motores. Y pues todas las siguientes, de que los síntomas interfieren con su vida cotidiana, los síntomas no son pues productos de otra causa subyacente o de otra patología, y pues estas cosas. Es Y un característico, perdón, en la demencia de Parkinson. Primero viene Parkinson. Recuerden que tenemos un periodo de una ventana para desarrollar Parkinson de 10 a 15 años, es donde nosotros fuimos incluidos en el estilo de vida, en la realización de ejercicios, en dieta mediterránea, todo eso vale también para ellos. Una vez que inicia Parkinson y empiezan a tener alteraciones cognitivas y de su estado de alerta durante los primeros 1 o 2 años, nosotros ya podemos asociar que esta demencia está originada por la enfermedad de Parkinson. Entonces le llamamos la demencia de Parkinson. Okay. Y pues ya la siguiente era era lo del MoCA, pero pues ya lo siguiente es lo del... Pero igual, regresa, mira qué Pues sencillo es MoCA. MoCA le pones a estos pacientes, léeme las partes azules que está valorando. La primera es visoespacial o ejecutiva, Visoespacial, la segunda identificación, luego sigue memoria, atención, lenguaje, abstracción, recuerdo diferido y orientación. Ok, esas son las áreas que van a valorar ellos en el paciente. Si ustedes vieran, o sea, cuando hay atención de medicina, por ejemplo, socializada, Alemania, Europa, todo paciente que ya sobrepasa los 60 años, en su primera consulta ellos ya van a tener estos dos checklists. Van a hacer el Mini-Mental State y le van a hacer MoCA, ¿ok? Porque los dos conjuntados nos van a definir la patología cognitiva que tiene este paciente. Adelante. Bueno,
Por último, pues el tratamiento, pues en general al Parkinson se le da igual levodopa más carbidopa, que es pues el tratamiento general se le da en conjunto con la carbidopa, porque la carbidopa nos ayuda a que la levodopa no se transforme en dopamina fuera del lugar donde necesitamos que esté la sustancia. Ahora, a ver, si tienes un paciente cuyo problema mayor es la deficiencia de dopamina, ¿qué le vas a dar? Dopamina, ok. Entonces, tenemos una fórmula química que se llama L-dopa. Ahora, lo que pasa es que L-dopa, al ser absorbida y al ser transportada por proteínas plasmáticas, su vida media es muy corta. Entonces, lógico, necesito que esa dopamina llegue en más cantidad y que nos dure más. Entonces le agregas carbidopa, que es el medicamento que le ayuda a llegar al sitio de origen. Entonces, número 1, L-dopa, carbidopa, ¿ok? Ahora, ribastimina, domepecilo, esos son medicamentos que bloquean la acetilcolinesterasa. Entonces, al bloquear acetilcolinesterasa vamos a tener más neurotransmisor, más acetilcolina para que nuestras neuronas, el sistema nervioso central y sus axones tengan una mejor evolución, tengan una forma de trabajar más fácil. Benzodiazepinas en los pacientes que requieran por alteraciones en el sueño o por alteraciones de ansiedad, y los antidepresivos, porque estos pacientes tienden a hacerse muy depresivos. Los nuevos antidepresivos atípicos, como son sertralina, como son bortioxetina, como son fluoxetina, cada uno de ellos tiene su lugar de acción, cada uno de ellos tiene sus efectos colaterales. Entonces, pero sabemos que los manejamos para el arsenal de esta enfermedad. ¿Algo más? No, nada más que los antidepresivos agravan los síntomas motores. Entonces, pues también hay que valorar. Todo es individual, así es. Bien. Ahora sí vamos a delirium, ¿verdad? Bueno, como el doctor dijo, es un síndrome más agudo y una durante el día. Entonces, a veces el paciente puede estar desorientado en unos tipos del día y en otros no. Y pues características o hallazgos clínicos es que hay una alteración en la conciencia, alteraciones cognitivas, desorientación, o sea, el paciente no va a saber ni qué día ni dónde está, hay pensamiento desorganizado, hay percepciones alteradas como alucinaciones visuales o auditivas y hay una causa orgánica y externa. Y pues es un poquito de epidemiología, es que es de uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes, y en pacientes postquirúrgicos en adultos mayores es la principal causa de complicación. En un artículo venía la prevalencia en distintos escenarios, teniendo así que la unidad de cuidados intensivos era la con mayor prevalencia, porque aquí es donde están los pacientes más graves. Y pues la etiología es multifactorial, puede ser por distintos factores, puede ser por infecciones, metabólica, por fármacos, por una neurológica, postquirúrgica, como lo había dicho, en pacientes geriátricos, pues es la complicación más grave, y ambientales. Hay varios tipos de dominios, como el de la alteración en la conciencia y atención, que puede permitir poca capacidad de enfoque, no mantiene y cambia el foco de la atención. También hay distorsión global cognitiva, que esto es la distorsión de percepción de deterioro del pensamiento abstracto y conversión y desorientación. También hay perturbaciones psicomotoras, que lo vamos a ver más adelante, de los diferentes fenotipos, que son 3. Y también hay desregulación emocional. Eso puede suceder antes del delirio, entonces puede ser que el paciente se muestre antes con ansiedad, miedo, enojo, y pues afecta también el ritmo circadiano. A ver, no le pasa. Vamos acá. Entonces vamos a definir delirium. ¿Qué es delirium? Es una manifestación aguda con alteraciones del estado neurológico del paciente,
que va a presentarse con ciertas características. Se va a presentar en este paciente que está sometido a un estrés de más. ¿Okay? Por eso nos hablaban de que es la manifestación psiquiátrica más común y más prevalente en los pacientes que tenemos en hospitalización. Ahora, ¿en qué lugar del hospital vamos a tener mayores manifestaciones de delirio? Si el paciente viene grave, el lugar donde vamos a tener mayores manifestaciones de delirio como sí es en las unidades de cuidados intensivos. ¿Okay? Seguidamente, urgencias y seguidamente hospitalización. Hay factores que van a predisponer la presencia de este delirio. Ahora, las etiologías son bien importantes, es lo que usted tiene que valorar en un paciente que está manifestándose con eventos de delirio. Para adelantar, el delirio se divide, tiene dos presentaciones. ¿El delirio qué? Hiperactivo y el delirio hipoactivo. El delirio hiperactivo es de este paciente que tiene cambios fluctuantes, que se muestra agresivo, que está desorientado, que quiere bajarse y subirse de la cama, que se arranca sondas. Este es el paciente, el delirio hiperactivo. Aunque se ve más dramático, tiene mejor pronóstico que el delirio hipoactivo. El delirio hipoactivo es el paciente que se ve casi comatoso, es un paciente que no responde a estímulos, es un paciente que se mantiene abstraído del medio, es un paciente que muy probablemente tiene alteraciones de flujo sanguíneo, de oxigenación. Entonces, este paciente con un delirio hipoactivo que se manifestó de forma aguda, este paciente le va a ir más mal. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las etiologías ¿cuáles son las etiologías del delirio? Hay que descartar todas estas bases que nos puede llevar al paciente a delirio. Infecciosa. En el paciente anciano, en el paciente diabético, las mayores infecciones que debemos de buscar son infecciones de vías urinarias e infecciones de vías respiratorias. El paciente está encamado, ¿qué tipo de infección van a buscar? Hacen úlceras por presión, hacen neumonía citostática. Ok, metabólicas, todo lo que condicione hipoxia y todo lo que condicione hipoglucemia va a meter al paciente en un estado de delirio. Ok, y eso es lógico. Si no estoy nutriendo a mi cerebro, va a manifestarse. Farmacológicas, si nosotros ponemos a estos pacientes que están recibiendo de por sí antidepresivos o que están recibiendo hipoglucemiantes, que están recibiendo antipsicóticos, que están recibiendo manejos antihipertensivos, todo eso hay que, anticonvulsivantes, todo eso hay que revisar para ver si este paciente no se nos está deliriando. ¿Ok? Tóxicas, drogas, intoxicaciones de alcohol, neurológicas, la presencia de un traumatismo craneoencefálico que está en recuperación, un EBC que está en recuperación, el cerebro empieza a despertar y despierta en delirio. ¿Okay? La otra, posquirúrgicas, es obvio, anestesia, pacientes que han tenido sangrado extenso en la cirugía, y ambientales. Esto es bien importante. Estos pacientes que tienen privación del sueño o estos pacientes que los metemos en un cuarto de hospital donde no hay ventanas, donde no hay una buena aireación, donde no hay una buena iluminación, donde ellos no tienen un control para llamar a enfermería, donde no tienen un familiar acompañante, donde no tienen un reloj que le esté marcando las horas, donde no haya un calendario donde le diga estamos en tal día de tal mes. Todas esas son condiciones que van a facilitar que este paciente nos entre en delirio. Y esto es bien importante. Estos son los dominios que vamos a valorar para decir este paciente tiene o no delirio y cuál es la fase en la que está y cuál es el compromiso que tiene este paciente. ¿Cuáles son los dominios? Alteraciones de conciencia y de atención es lo primero que tú vas a hacer. Vas a llegar a la cama de un paciente y lo primero que vas a hacer es llamarle la atención por su nombre, cómo está, cómo se llama, y si el paciente no responde, ya tenemos una alteración en el primer dominio. Distorsión global cognitiva. Este paciente está desorientado, básicamente. Perturbación psicomotora. Va a depender de las variantes fenotípicas, pero este paciente o lo ves agitado o lo ves muy deprimido. Disregulación emocional. Este paciente está mostrando enojo, está mostrando miedo, está mostrando apatía, no sabe por qué lo tienen ahí. Y el ritmo circadiano, esto es básico, que estos pacientes van a tener alteraciones en el ritmo circadiano. De hecho, es un disparador muy importante para que estos pacientes entren en delirio. Adelante. Todo eso se puede decir de esa línea.
Y aquí estamos resumiendo básicamente lo que es delito. ¿Sí? Ok. Esto es bien importante. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bien importante. ¿Cómo es importante? Factores predisponentes, pues subrayé los más importantes, que es la edad avanzada, mayores de 65 años, demencia, depresión, una elevada fertilidad, también una discapacidad auditiva o visual, un abuso de alcohol y uso de sustancias psicóticas y tener un antecedente de delirio. También hay otras que son factores sucesores, que pueden ser un estrés quirúrgico, por cirugía cardiovascular, cirugía aórtica, cirugía articular mayor, y hay posteriores o en la hospitalización, que puede ser dolor, infección, dispositivos invasivos, y pues en realidad son muchas. Pero aquí está bien bonito clasificado, mira, me pasas esa. Entonces, en el postoperatorio, ¿qué factores estresantes va a tener ese paciente en el postoperatorio? Empezando porque no saben qué cirujano los va a operar, empezando porque tienen anemia, empezando porque tienen alteraciones metabólicas, empezando porque el paciente puede tener un desequilibrio hidroelectrolítico. Todos esos son factores que van a predisponer a que tu paciente vaya a delirio. En el cuidado intensivo es una unidad donde todo el día está prendida la luz, en donde todo el día hay sonido de monitores, en donde todo el día hay sonido de ventiladores, en donde todo el día están pasando gente a tomar muestras, todo el día hay enfermeras tomando signos. Entonces es un ambiente muy caótico. El paciente va a entrar en delirio, es lo más probable. El paciente, si está ventilado, obviamente si lo acabamos de extubar, o si tiene, por ejemplo, alto flujo, si tiene máscara de reservorio. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en ventilación? ¿Cuál sería el disparador? Ándele, no me falle. ¿Qué es? ¿Qué es? Hipoxia. Claro, este paciente está mal oxigenado. Si está mal oxigenado, está mal perfundido. Si está mal perfundido, su cerebro tiene hambre. Y eso lo va a manifestar. ¿Ok? ¿Qué sigue? Hospitalización general, pues hay un sinfín de problemas que lo lleva a hospitalización general, mayormente infecciones, mayormente quirúrgicos, ¿ok? Y el otro, las condiciones de egreso. Este paciente se le encuentran patologías que se le resuelven de manera aguda, pero que en el egreso van a seguir secuelas de EBC, reemplazos articulares. Entonces, todas estas son condiciones estresantes que debemos de tener en cuenta para el manejo de estos pacientes. Adelante. Bueno, serían los tipos de delirium, como el doctor ya lo había dicho. Está el hiperactivo, que es el más llamativo y el más fácil de reconocer, que pues, el paciente va a estar inquieto, irritable. Pues son los pacientes que intentan levantarse de la cama, quitarse las sondas o los catéteres. Sí. El hipoactivo pues es el más común en adultos mayores, pero el más subdiagnosticado, porque los síntomas son menos evidentes. Entonces el paciente va a estar sonriendo, va a responder así como que con voz baja, unas respuestas breves, muy cortante, va a estar apático y puede confundirse con una depresión o una fatiga. Y pues el mixto pues tiene periodos de hiperactividad, hipoactividad, y es fluctuante durante el día. Entonces en la noche puede estar pues muy agitado y en el día puede ser apático. Ok, ¿qué le llama la atención de esta diapositiva? ¿Qué le llama la atención? A ver, ¿cómo llegan qué datos les están dando aquí? Todos estos son datos que ustedes los pueden observar, que ustedes los pueden palpar, que ustedes los pueden tocar. Entonces, no necesitan de ningún estudio para llegar a diagnosticar que este paciente está en un delirio, ¿ok? No necesitan ningún estudio. El paciente hospitalizado que tenga fluctuaciones importantes, ya sea por hiperactividad o por hipoactividad, ese paciente tiene delirio, ¿ok? Tiene delirio. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál es la arritmia más arrítmica? ¿Cuál es la arritmia más arrítmica? ¿Ya vieron eso? La arritmia más arrítmica es la fibrilación auricular. Donde tú le das un trazo de electrocardiograma que tiene ondas y segmentos y cosas, ese paciente 90% tiene FA. Aquí donde veas un paciente bien hiperactivo o bien hipoactivo, que no es un comportamiento habitual, ese paciente
tiene delirio y no necesita hacer ninguna otra prueba para diagnosticar. Adelante. Y luego, pues hay como un caminito que puede llegar a pasar si no se reconoce bien. Entonces, si no se da una atención adecuada, puede evolucionar a un, por ejemplo, el hiperactivo puede evolucionar a un excitatorio, el hipoactivo a un delirio catatónico o coma. Y pues también puede haber un delirio persistente, entonces este es peor porque pues puede llegar a la muerte o a tener alguna mala función. Ok, si estos pacientes no lo tratas en el momento adecuado, todos se van a complicar. El que está hipoactivo se va a profundizar más y va a llegar a catatonía. El que está mixto, ese va a estar más difícil porque ese es el que no hemos podido controlar. Y el que está hiperactivo, ese paciente se va a volver mucho más hiperactivo. ¿Okay? Entonces, es básicamente lo que dice esa diapositiva. Y el diagnóstico por una historia clínica, Sí. por un examen general neurológico y si se detecta algún factor, podemos hacerle estudios de laboratorio. Ok, esos estudios de laboratorio nada más para comprobar cuál es la etiología de por qué está así. Este paciente tiene hipoglicemia, tiene hiponatremia, tiene hipernatremia, tiene hipotiroidismo, tiene alteraciones en su catabolismo, tiene hipoalbuminemia. O sea, todo esto nos va a ayudar para diagnosticar la etiología, pero el diagnóstico del delirium ya está porque es clínico. El electrocardiograma sí, porque los trastornos del ritmo cardíaco o las isquemias van a estar asociados a problemas de hipoxemia, y la radiografía de tórax igual está asociado con hipoxemia. ¿Listo? Y pues hay dos herramientas de tamizaje que podemos utilizar, que es el CAM, que es la más utilizada, y el 4AT. Ok, ya, esto es importante. Cuando ustedes lleguen a los hospitales les van a hablar de toda esta terminología. Entonces van a decir, por ejemplo, este paciente tiene un ranking 4. ¿Qué es un ranking 4? ¿Qué es un ranking 4? El ranking 4 nos está hablando de un paciente que tiene las capacidades de hacer esto y esto y esto. Ranking 5, el paciente está prácticamente muerto. Ranking 4, tiene pocas actividades. Ranking 3, él se vale por sí mismo. Ranking 2, prácticamente está normal. Ranking 1, el paciente está normal en todas sus actividades. El CAM, este CAM lo van a utilizar en estos pacientes que tienen delirium. Entonces van a clasificarlo si este paciente está confundido levemente, moderadamente y tiene preguntas específicas. Entonces hagan de cuenta de que todas estas informaciones las tenemos ahora en las calculadoras científicas para medicina. Entonces no es más que llegar a aplicarlas, pero tienen que saber cuándo las van a aplicar. ¿Cuándo voy a aplicar CAM? En paciente con delirium, con trastornos psicoafectivos, CAM. ¿Cuándo voy a aplicar mi mental state? Cuando voy a estar valorando el deterioro cognitivo del paciente. ¿Cuándo voy a aplicar ranking? Cuando voy a hablar de este paciente, cómo está este paciente, es recuperable, no es recuperable. Y todas estas clasificaciones nos sirven para hablar de una misma manera universal. Un CAM aquí es igual a en Rusia, un mini mental state es igual aquí que en Rusia, un ranking es igual aquí que en Japón. Entonces son cuestiones que unifican y que sabemos en qué rango están los pacientes. Ok. Pues aquí están pues el CAM, Todos son puntajes, todos son checklists. Que va a evaluar el inicio agudo y el curso fluctuante, la inatención, el pensamiento desorganizado y la alteración del nivel de conciencia. También hay un CAM para los pacientes de cuidados intensivos. Y el 4AT pues evalúa la alerta, la agrupación, la atención y el curso fluctuante en los 24 horas. Y también a los pacientes que no pueden hablar, no pueden comunicarse, como que se les dan instrucciones y se lo hacen. Correcto. Tratamiento. El objetivo del tratamiento es identificar y tratar la causa subyacente, controlar los síntomas y prevenir complicaciones o alguna otra recaída, y el más utilizado es el haloperidol. Estos tratamientos ya se reevaluaron, ¿ok? Está reevaluado. Vamos a utilizar lo menos posible haloperidol, risperidona y quetiapina está ocupando ahora el primer lugar. ¿Por qué? Por los menos efectos colaterales y también por la fácil consecución. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar quetiapina de manera inicial y seguimos con haloperidol por los efectos colaterales y risperidona por los efectos colaterales. ¿Ok?
Risperidona de hecho produce demasiado bloqueo neuronal y estos pacientes tienden a caer en un deterioro mayor en cuanto al estar despierto diario. ¿Listo? ¿Eso es todo? ¿Ya acabamos? Ok, vamos a tomar 5 minutos y vamos a seguir con ¿cuál es el otro tema que tienen preparado? ¿Ah? Trastornos del movimiento, esclerosis múltiple. ¿Cuál tiene preparado? ¿Ah? Ok, 5 minutos para que monten su diapositiva.